Entre Bueno, mujeres. de regreso y antes de la pausa hablábamos de cómo podemos confundir si hay un hombre que está depresivo, si está estresado, ¿cómo, cómo es la diferencia? Aquí en esta parte lo determinante es la frecuencia. Mm, La tristeza, todos y todas en determinado momento, y los hombres también, y los adolescentes, pueden sentirse tristes, tener una desmotivación Exacto. o una desilusión. Ahora bien, cuando esa tristeza que sentimos, comienza a ser con la frecuencia de todo el tiempo, cada día y continuamente, ujú. entonces ya ahí comenzamos a ver síntomas que están llevando a esa persona a la depresión. Y los picos de alegría, picos de tristeza también. Esa es otra enfermedad del trastorno del ok. estado de ánimo, que es la bipolaridad. Ok. Sí. Perfecto. Se asocia con algunas características de la depresión, sobre todo en la parte depresiva, más que en la parte maníaca. Sin embargo, es todo otro contexto y es un proceso bioquímico también diferente. Está ahí dentro de las enfermedades mentales del estado de ánimo. Entonces, ¿cómo yo diferencio la melancolía que pueda sentir por una situación que se esté viviendo en la familia, en la sociedad, la nostalgia por alguna pérdida, de la depresión? Cuando yo todo el tiempo y continuamente comienzo, y sobre todo en el caso de los hombres, que generalmente los síntomas van más hacia el aislamiento y la irritabilidad, el vacío, la falta de propósito, la anedonia, como le decía, que sobre todo con las actividades de trabajo. Ujú. Entonces, cuando esta persona continuamente está irritada, todo el tiempo, todos los días, cuando esta persona comienza a tener aislamiento social, todo el tiempo, todos los días, o sea, ahí O va comienza a aumentando, beber. para allá iba. Ajá. Y un dato en el tema de los hombres, sobre todo, es cuando comienzan este proceso de consumo de sustancia para evadir. Este consumo de sustancia excesiva, todo el tiempo, con mucho más frecuencia, ya no es un compartir unos tragos con los amigos, sino consumir la sustancia, sobre todo el alcohol, pero la que sea, para evadir. Entra entonces ahí en enfermedades adictivas también. Y ahí se conjuga, además de la depresión, la enfermedad de la adicción. ¿Qué otra cosa es muy característica en los hombres? Los síntomas somáticos, los dolores de cabeza, la fatiga constante, y además asocian esa fatiga constante con el exceso de trabajo. Ok, que hay pues una confusión tal vez de estrés Sí. y realmente está deprimido. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú investigas clínicamente, no hay un exceso de trabajo, porque cuando la persona ya está en ese estadio depresivo, en la enfermedad, no tiene motivación de trabajo. Es otra característica. Sin embargo, sigue diciendo que la fatiga la siente por el trabajo. Una persona fatigada, estresada, no es verdad que rinde ni está realizando las mismas horas de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí entra otro síntoma, las alteraciones del sueño. O bien el insomnio, que es una característica principal, o viene el querer dormir continuamente, lo opuesto, ¿verdad? Del insomnio. No levantarse de una cama, No levantarse, o alterar el sueño en este proceso de las horas que habitualmente dormía, ahora no la duerme, pero entonces la sustituye por dormir en otros horarios. Otros horarios que le interfieren con sus actividades de trabajo y sociales. Entonces cambia el ritmo del sueño. Dentro de la depresión, prácticamente siempre está presente la alteración del sueño, o con insomnio, o con cambio de horario, o con este proceso continuo. ¿Qué otra característica, sobre todo en los hombres, se presenta? La explosión continua, desbordada de ira.
Una pregunta. Eso no significa que un agresor, que todos los agresores están depresivos. Eso era lo que te iba a preguntar. Exacto. En el caso de Para los nada. feminicidios, por No, ejemplo, no, puede no. ser que una gran parte de esos hombres que cometen el asesinato de una mujer Ajá. porque no lo quiere, porque lo ha dejado, porque ya no Sí. quiere estar contigo, porque el hombre es insoportable, por lo que sea. Puede ser que ese hombre llegue al punto de matar a la mujer en medio de una depresión. Hay casos. Aquí lo importante es saber que no es la mayoría. Okay. Que las estadísticas hablan de un 7, un 5% de agresores feminicidas que además en el Es momento poquísimo eso, ¿eh? Sí, Pero esos son claro. los que se suicidan. Entran ahí los que se suicidan también y en el momento del feminicidio estaban en depresión. Luego hay un universo, ¿verdad?, de agresores y de feminicidas que luego del hecho, sea un feminicidio o sea una agresión que le llevó a una condena, aunque no haya matado a la víctima, pueden entrar y entran en un proceso de depresión, pero no es una condición. Okay. El tema del feminicidio viene por elementos más asociados a lo social, al control, al machismo, a las desigualdades que existen en las interacciones y la dinámica de pareja. Okay. Pero claro que hay agresores, por supuesto. Sí. Que están Entonces deprimidos. pudiéramos decir que tal vez es más frecuente que un hombre depresivo atente contra su vida que contra la vida de otro. Toda persona depresiva Sí. va a terminar en esa porque ruta. son ellos. Claro, es su Se existencia la que no tiene se sentido. eliminan Exacto. ellos antes que otros. Por supuesto, porque una de las características de la depresión en general es mi existencia no tiene sentido, la mía, no la de los demás. Incluso también entra ese pensamiento recurrente en una persona depresiva de la vida de los demás será mejor sin mí, mucho mejor sin mí. Entonces, van pasando por fases, la persona comienza a aislarse, comienza a cambiar su estado de ánimo, vienen las alteraciones del sueño. Otro elemento es el cambio en la alimentación o pérdida de peso excesiva o aumento de peso, que ahí también a veces se conjuga con otro tipo de trastorno como la anorexia, la bulimia. También toda persona anoréxica y bulímica entra en procesos depresivos y termina toda esta ruta y todo este deterioro del cerebro, del estado de ánimo, de la conducta de la persona, en este caso de los hombres que estamos hablando, que se deprimen, que por supuesto que también se deprimen y se suicidan en mayor tasa, y termina todo ese proceso con el pensamiento suicida. Cuando la persona, y en el caso de los hombres, ya están en ese bucle de pensamiento suicida, es una etapa crítica, porque lo próximo que viene es el intento hasta conseguirlo. Hasta conseguirlo. El intento hasta conseguirlo. Entonces te va dejando indicadores. Te va dejando indicadores con las frases. Cuando la persona intenta... Te da como te va dando como alertas. Te va dando esas alertas. Okay. Te va dejando indicadores. Va cambiando su ritmo. Hay una falta de energía. Hay una falta de propósito. Hay unos chistes a veces que terminan todo en situaciones como que de muerte o de pesimismo. Hay unos procesos donde todo lo que significaba esperanza no existe, sino que se entra como en una desesperanza. Una entrega total. Es una entrega persona. total. Es una entrega total. Hay un ejemplo que se utiliza mucho hay un psicólogo que lo utiliza mucho dentro del contexto de la depresión, que es el de un ciervo cuando el león lo ataca, que él inicialmente intenta defenderse con las paticas, pero de repente, que ya no le queda fuerza, él mismo le pone el cuello. Entonces la depresión es mucho eso, es mucho ya llévame. Ya. Ya no doy para más, mi vida no tiene sentido de ser. ¿Se cura la depresión? Por supuesto. Sí. Y eso es tan necesario saber. ¿Qué se debe de hacer cuando una persona está en proceso depresivo? Lo primero es que tiene que buscar la ayuda de un profesional. Se cura la depresión, pero no solo, ni con frases motivadoras. ¿Y si la persona no quiere ir? Porque con las alertas para esos familiares,
cuáles son. Por ejemplo, tal vez en una familia, Se da la cuenta. agresión, la falta de deseo de ir a los sitios que acostumbraba a ir. Esas son formas de poder identificar o tal vez preguntarle, mira, pero te pasa algo, vamos a hablar. ¿Eso sería una buena forma? Es una buena forma preguntar qué siente, Ujú. ¿Qué te pasa? establecer un mecanismo de confianza de donde pueda la persona sentir que sea lo que sea que exprese es aceptado. Las demostraciones de cariño ayudan mucho. Las demostraciones de cariño dependen si no hay otro tipo de conflicto. Lo que más ayuda es la confianza. Okay. El poder tener una red de apoyo de esto que me está pasando no significa una vergüenza ni una carga. Sí, porque Porque hay hay señores, momentos- la gente no le gusta que le digan, ay, pero tu marido está deprimido, tu esposa está deprimida. No, ella lo que está es triste, ella no está deprimida. Sí, claro. O él no está deprimido. Hay y si es una hombre vergüenza menos. también. Eso es una vergüenza. Entonces, hay un proceso y un momento donde la persona que está deprimida pide la ayuda, a veces a grito, Sí. pero como no tiene un espacio de confianza plena, lo próximo que viene es el suicidio. Okay. Entonces, resulta con las personas en estado de depresión que su resistencia no es tanto a comenzar un proceso de ayuda profesional terapéutica. La resistencia viene luego con el tratamiento, pero de eso ya se encargarán los profesionales, de ayudarle y crear un plan táctico, estratégico, ajustado a cada persona, porque los hay. Tenemos cientos de especialistas, expertos, estudios, investigaciones. Los terapeutas y las terapeutas, sobre todo los clínicos, sabemos perfectamente cuáles son los planes tácticos y estratégicos y las herramientas que debemos de utilizar para sacar a un ser humano de un estado depresivo, sea niño, sea adolescente, sea una mujer, y en este caso, ¿verdad?, que estamos hablando de los hombres, sea un hombre. Okay. El acompañamiento familiar. Ese acompañamiento familiar, tener esa red de apoyo, no entrar en la dinámica de yo como familiar asumir que soy yo la que tengo el problema, que soy yo, porque entonces la persona depresiva comienza a ver así, pues sí soy una carga, porque me está diciendo que me va a ayudar, pero se está comportando como si fuera ella la que está depresiva. Es como complicado. Es delicada, que sí. es muy delicada, difícil. es una enfermedad súper delicada. Y es larga también, ¿verdad? Es un tratamiento bastante a largo plazo, pero vamos entrando en ese proceso. Inmediatamente la persona viene, entramos en ese proceso de acompañarle de acuerdo al nivel y al grado en el que esté la Y depresión. el famoso pon de tu parte, ¿cuáles serían palabras de aliento que uno pudiera darle? Porque a veces, no, pero mira, no te preocupes, que eso va a pasar, que eso, ¿eso ayuda o desayuda Eso, o qué? Eso desayuda totalmente. Siempre nosotros sugerimos que lo ideal es que tú le puedas comunicar a tu amistad, a tu familiar, lo que sea que te esté pasando, cuenta con mi apoyo. Okay. ¿Qué tú Sin necesitas? identificar lo que uno cree, porque uno no sabe. Porque tú, no solo que no sabes ni no podemos hacer los especialistas, sino que cualquier palabra que tú digas detona más sentimientos y más pensamientos recurrentes y más pensamientos hostiles y más pensamientos depresivos. Palabras que tal vez uno utiliza pensando que le van a hacer bien y es para todo lo esa contrario. persona son palabras, pensamientos y acciones que son como una carretilla de pensamientos depresivos, hostiles y recurrentes, además invasivos. Esa es otra característica de la depresión, que el pensamiento es muy invasivo, recurrente e invasivo. Estamos aquí hablando... Pensar lo mismo, aunque esté hablando, puede estar pensando en otra cosa, ¿verdad? Le llegan. Okay. Y aparte de que llegue el primero, es como si tú vaciaras una carretilla y comienzan a venir todos los demás pensamientos depresivos. Entonces, buscar la ayuda profesional, cuentas conmigo para lo que necesites, qué tú necesitas, cómo tú quieres llevar el proceso. Existen herramientas, sea lo que sea que te esté pasando. Te voy a acompañar. Te voy a acompañar. ¿Quieres ayuda? Necesitas la ayuda, estoy aquí ¿Necesitas para o ayudarte. quieres? ¿Cuál de las dos? ¿Necesitas o quieres ayuda? No necesito. Está bien yo necesito. poder decirle a una persona, la ayuda que tú necesites, yo estoy aquí para proporcionártela, no es grave eso, ¿verdad?
entrar en un contexto de que esta persona tenga la confianza de que yo te digo, si necesitas ayuda, cuenta conmigo, y cuando tú me la solicitas y vienes a mí, yo te la doy. Okay. No, entonces yo poner una barrera. Bueno, la verdad que es fascinante Es esto, interesante. y uno se pone a ver, y a veces tal vez, sabrá de cuántas veces hemos hablado con una persona que está en depresión y no sabemos cómo identificarlo. ¿Y cuántas veces hemos estado en un momento depresivo? Exacto, por y uno alguna mismo no lo circunstancia? reconoce. Sí, exactamente. Ok, ¿dónde te Así es. encuentras? Bueno, pero lo primero es que estoy dirigiendo el Centro de Intervención Conductual para Hombres que están en conflicto con la ley. Ok. Ahí al lado del Palacio de Justicia, ahí nosotros recibimos a todos los hombres que vienen. Solo hombres. Solo hombres, sí, okay. que incurrieron en algún tipo de delito de violencia de género, o incluso los que denunciaron, porque la prevención indica que sabemos que hay que tratarlo. Y también participo en la clínica Luna Vital de la doctora Raquel. Sí, ahí en las colinas, en Luna Vital tengo ya. En las colinas, en los jardines. En los jardines. Sí, en los jardines. En la calle 13 en los jardines. Ahí también trabajo por cita, y también en la fundación de Luna Vital, que de paso siempre estamos en eventos y en actividades, sobre todo también para las mujeres. Y bueno, pues ahí en ese proceso. Y de manera privada, ¿no? Siempre se pueden contactar conmigo en el 829-881-1856. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que mucho aliento. Esperamos que usted, hombre, ya nos vamos a dirigir solamente a los hombres, haya tal vez agarrado algo de todo esto y que pueda identificar si realmente pudiera estar en un proceso de depresión. Por supuesto. Y buscar ayuda, que es lo más importante. Y la ayuda siempre es confidencial. Claro que sí. Hasta otra próxima entrega. Entre mujeres.